Mis queridos amigos y colegas, bienvenidos a la charla fogonera número 14 de la Sociedad de Leyes J. Reuben Clark. Esta charla fogonera se está transmitiendo desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, para todos los capítulos de estudiantes y de abogados en todo el mundo. Estamos agradecidos de tenerlos con nosotros esta noche. Mi nombre es Virginia Isaacson y soy la directora internacional de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark y estaré dirigiendo este programa esta noche. Y luego tenemos el privilegio de que el elder Quentin L. Cook y el elder Christopherson del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con la hermana Cook y la hermana Christopherson, el presidente Worthen, presidente de la Universidad Brigham Young, y su esposa Peggy están con nosotros esta noche. También tenemos el honor de tener al elder Lance Wickman, asesor general para la iglesia, y su esposa Pat con nosotros esta noche. Agradecemos tanto su apoyo inquebrantable a la Sociedad de Leyes. Además, en el estrado, con nosotros en la audiencia, hay líderes no solamente de la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark, pero también los líderes y miembros de la Sociedad de Exalumnos de BYU, exalumnos de la Sociedad de Leyes. Y esto es más que simbólico y se tiene que tratar como que estamos colaborando en asuntos importantes. Otros líderes de la Iglesia y de la Sociedad Académica de la Iglesia también están con nosotros. Aunque no tenemos tiempo para reconocer a cada uno de ustedes, reconocemos su presencia y la importancia a la contribución de la Sociedad de Leyes de nuestras comunidades y nuestra profesión. Expresamos aprecio al Comité de Transmisión Satelital de la Iglesia y al equipo de transmisión vía satélite para hacer posible esto. Y también queremos agradecer específicamente a la directora de la Sociedad de Leyes, Mary Cook, por ayudarnos en este evento. Y más importante, queremos reconocer que muchos de ustedes tienen eventos en cada una de sus áreas en conexión con esta transmisión. Agradecemos sus esfuerzos y por todo lo que los líderes de los capítulos han hecho para avanzar la misión de la Sociedad de Leyes. Y no somos más de lo que podemos ser, por lo que la sociedad, la conferencia número 11, se va a llevar a cabo el 11 de febrero al 13, y tenemos también discursantes y presentadores en la conferencia que van a estar disponibles y también en todo el mundo. Y también en esto van a sentir su testimonio y su espíritu en la asesoría legal de la Iglesia. Hay una amistad dentro de esta sociedad que va más allá de una sociedad jurídica. Y también les invito para que se unan con nosotros en San Diego. Y estas sesiones están dedicadas solo para ustedes. Y si ustedes ya están registrados, inscritos, por favor, vayan a la inscripción en línea a jrcls.org. No me voy a ofender si ustedes apagan sus teléfonos o sus dispositivos electrónicos y se empiezan a inscribir ahorita mismo. Fui a la Facultad de Leyes hace casi 19 años y fuimos a Washington, D.C. con mi esposo y empezamos a trabajar. Asistí a unos eventos de la Sociedad de Leyes y no sabía mucho de esta sociedad. Y se nos seguía invitando a los capítulos, a los eventos de los capítulos. Fuimos a almuerzos y con discursantes increíbles y eran gratis y eran buenos mentores. No simplemente siempre era fácil asistir cuando tenía gemelos, pero la Sociedad de Leyes llegó a ser algo profesional en la vida. Y al involucrarme con la Sociedad de Leyes, podía ver en nuestros capítulos locales y cuando me invitaban, ellos llegaban a ser mis amigos. Y mi relación con estas personas me ayudó personal y profesionalmente. Y esto, yo sé que lo mismo sucede en los capítulos de la sociedad legal en todo el mundo. Estoy tan contenta por ver el crecimiento de la Sociedad de Leyes. El país de Brasil tiene un capítulo en Sao Paulo. Fue de 1 a 5 capítulos en unos años. Recientemente organizamos un capítulo en el Medio Oriente. Nos hace sentir muy humildes y es asombroso que se transmita a capítulos en todo el mundo. Estos capítulos internacionales son ejemplos increíbles de servicio. Los insto a todos a seguir
comunicándose y llegar a nuestros estudiantes y nuevos abogados para que puedan seguir influenciando para bien en todo el mundo. Ahora, esta noche, no solamente reconocemos los hechos importantes y el servicio, las vidas de servicio, pero también escuchamos las palabras de inspiración al seguir adelante, y nuestro programa será como sigue. Scott Powell, que va a ofrecer la oración, y después los estudiantes de S.J. Quinney College de Leyes, que va a poder cantar Más cerca Dios de ti, y después seguirá el número musical por Franklin S. Richards, y luego vamos a presentar el reconocimiento a J. Clifford Wallace por Jim Rasband y el elder Jerry Doxey, el director adjunto del Centro Internacional de Estudios de Leyes y Religión, y el antiguo asesor general para el gobernador Levitt, va a presentar a nuestro discursante principal, gobernador Michael Levitt, y de ahí yo voy a presentar el reconocimiento y esperamos escuchar sus palabras. Después de las palabras del gobernador Levitt, va a ofrecer, después de ellos, Rebecca Ann Gebler va a ofrecer la oración final. Y después de la oración, les invitamos para que se reúnan a la recepción en el nivel de plaza del centro de conferencias. Y después de este evento, las puertas van a estar cerradas. Entonces, ahora Scott. Our Father in heaven, we are Nuestro grateful Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar reunidos en esta ocasión, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. Gracias por esta bendición. Gracias por el honor de tener entre nosotros al juez Wallace y al gobernador Levitt. Apreciamos lo que han hecho al servicio de la gente y ansiamos oír sus palabras. Agradecemos por la Sociedad de Leyes, por la oportunidad de unir a las personas y por el valor y la fe que reside en el estudio de las leyes. Agradecemos por las leyes y rogamos que prevalezcan. Permítenos ser instrumentos en tus manos al utilizar estos talentos y conocimientos especiales que tenemos para influenciar el mundo de manera positiva y establecer el reino. Rogamos que el Espíritu nos acompañe esta noche, que seamos instruidos y edificados. Agradecemos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por su iglesia, por el Evangelio, por su expiación, el cual nos trae tanta esperanza y gozo a nuestras vidas. Lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
without me on. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. But distant seem one step enough for me. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. Where can I turn for peace? Nearer to thee. Agradecemos a los estudiantes por este número musical tan especial. Es mi honor el presentar el premio Franklin Richards, uno de los miembros más distinguidos y sirvientes del público. Tuve la oportunidad de servir hace unos años atrás. Y para mí, él siempre será el juez y un mentor importante en mi vida. El juez Gal Wallace nació en San Diego, California, en el otro lado de las vías del tren. Pasó 3 años como marinero en la Marina de los Estados Unidos antes de regresar y graduarse de la Universidad de San Diego. Luego recibió su título de abogado en la Universidad de California, Berkeley. Después comenzó a ejercer derecho en San Diego hasta que fue confirmado por el Senado en 1970 para servir como juez en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California. En 1972 fue ascendido al 9º circuito y ha sido parte de ello por casi 44 años, sirviendo como juez supremo desde 1991 hasta el 96 y asumiendo el estado de alto nivel en 1996. Uno de los requisitos para el reconocimiento del servicio público Franklin S. Richards es el alcance a la comunidad que fomenta una mayor comprensión y respeto del Estado de Derecho, las acciones y la influencia que mejoran la capacidad de la comunidad legal de proporcionar justicia para todos. Sería difícil encontrar a alguien que ha hecho algo más que el juez Wallace para promover el Estado de Derecho y la administración de la justicia. Los esfuerzos del juez Wallace para mejorar la calidad de la administración judicial en los Estados Unidos han sido incansables. Yo podría pasar 20 minutos listando las comisiones, proyectos, comités en los que él ha estado involucrado para mejorar el sistema judicial. Gran parte de esto no es un trabajo glamoroso, reglas de procedimiento y disciplina judicial, calendarios eficaces, la búsqueda de formas en cómo reducir el tiempo de la apelación al juicio, el desarrollo de un departamento de casos pro se y asegurar la representación pro bono para los casos pro se que necesitan argumento. Pero la mayor parte de este trabajo no ha sido encantador, ha sido absolutamente crítico. La justicia desorganizada y retardada, raramente justicia en absoluto. Podría seguir nombrando muchos de sus esfuerzos nacionales o logros. Él ha dado discursos en graduaciones, ha sido invitado a conferencias en las facultades de Derecho y universidades de todo el país. Tiene docenas de artículos en revistas jurídicas a su favor. Ha sido un defensor de la libertad religiosa, un ideal fundamental para una sociedad de la ley, dedicado a la proposición de que hay fuerza que puede llevarse a la ley por medio de la convicción personal y religiosa. Muchos en esta sala estarán familiarizados con las instituciones americanas legales de la Corte, pero tal vez no sepan que fue el juez Wallace que inicialmente planteó la idea con el presidente. Ahora, el juez Wallace comenzó a utilizar tiempo de vacación para poder ir a diferentes lugares y poder continuar su servicio.
mientras estaba en el banquillo. De hecho, desde que asumió el Estado Mayor, pasa casi la mitad de su tiempo en este esfuerzo. Ha viajado a más de 60 países asesorando a los poderes judiciales, desde la lucha contra la corrupción a la aplicación de programas de mediación hasta prevenir interferencia de un presidente militar. En Tailandia, él ayudó a establecer un nuevo centro de formación judicial. En Guatemala, ayudó a implementar un tribunal de manera móvil de un juez y un mediador a bordo de un autobús para servir a las zonas rurales. Aconsejó al gobierno chino en la creación de un tribunal económico para manejar casos de negocios. Como resultado de su trabajo, el juez Gallas es admirado como uno de los líderes principales y expertos mundialmente en la administración judicial. En Bangkok, él ayudó a establecer un instituto de formación judicial que ahora sirve como un centro para los jueces en Laos, Camboya y Vietnam. El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Anthony Kennedy, quien ha viajado con el juez Wallace, habla de montar a caballo con un juez tailandés que señaló el edificio y dijo sencillamente juez Wallace. Y eso sería tal vez todo lo que debo de decir. El juez Wallace, al que esta noche honramos, a alguien que ha dado un ejemplo de servicio digno de emular. Me gustaría tener más tiempo para hablar de mis observaciones personales de su ética de trabajo incansable, su inmensa autodisciplina y su fidelidad y el amor del Evangelio restaurado. Agradezco su ejemplo en mi vida. Ustedes pueden entender entonces por qué me siento muy honrado de participar y presentar esto al juez Wallace. Deseo ahora invitar a Jim Moss, el presidente del Comité de Servicio y Extensión, a unirse a mí en el estrado, quien trabaja muy duramente para que pueda estar aquí y presentar este reconocimiento. Y creo que él no está aquí, pero voy a aceptar este honor para presentarlo por mi cuenta. Pero de igual manera, le pido que me acompañe y que se unan ustedes a mí al extender este reconocimiento por el servicio público. I want to first thank the Quiero musicians. primero que nada agradecer a los músicos. Cantaron un himno que es de mucho significado para mí. Y cada vez que la escucho, en mi mente me remonto 50 años atrás a las primeras reuniones de los representantes regionales de los 12, el cual era nuestro título en aquellos días, y el quórum de los 12 apóstoles en el templo. Yo creo que esa era la reunión más espiritual a las que he podido atender. Ocurrieron muchas cosas en aquel entonces, pero fue el Espíritu. Y cuando terminamos, yo sabía que necesitaba al Señor cada hora. Y Spencer W. Kimball tocaba el piano y nunca pudo leer música, pero se sabía todos los himnos. Tocó y cantamos juntos, la mayoría entre lágrimas. Cantamos Te necesito, sí. Y supongo que lo que sea que he hecho a través de mi servicio es porque necesitaba al Señor a mi lado para que me guiara e inspiración. Ese evento por sí solo ha sido tan importante en mi vida y tuve la impresión de comentar al respecto porque lo sentía a medida que lo cantaban aquí. Junto con eso, quiero agradecer a la Sociedad J. Reuben Clark por otorgarme este premio. Cuando recibo algún premio prestigioso como este, pienso en las tantas personas que se lo merecen más que yo. Pero en lo que respecta a mi persona, me motiva a mejorar mi servicio para que quizás un día sea digno del premio que me están otorgando esta noche. Está bien que esta presentación se sabe que se lleva a cabo en frente de una audiencia de jueces y de abogados, y sabemos el valor que añade a nuestra profesión. Agradezco a mi amigo
y a mi secretario, Dean James Rasband, por su introducción tan generosa. Pero que, a decir la verdad, deben tener en mente que mis secretarios todos saben que entre mejor yo sea, es más alto el valor y el prestigio de su servicio con ese salario mínimo. Para satisfacer mi curiosidad en cuanto a por qué se me habría de considerar a mí para este premio, traté de informarme lo más que pude en cuanto a los paralelos que existan en mi vida y la vida de Franklin S. Richards. Y quiero comentar un poco de lo que encontré. En una ocasión dijo en un discurso: yo creo que cuando venimos a esta tierra, cada uno tiene una misión que llevar a cabo y una obra que cumplir, la cual se desarrolla y se manifiesta a nosotros a medida que vivimos. Si buscamos la guía del Espíritu del Señor. En toda decisión profesional no podía ver el final del camino. Pero yo sabía que el Espíritu me guiaría. Aún en mis años al principio, cuando me uní a esta iglesia, tuve un sentimiento fuerte de que quería ser un abogado. Dado que mi padre inmigrante tenía una educación de tercer año de primaria y padecía del alcoholismo, vivimos en un vecindario pobre. No había abogados allí. Y por supuesto, nunca conocí a uno antes de tomar mi decisión. Aunque otros, como consejeros de la escuela, me aconsejaron que hiciera algo más, yo sabía cuál iba a ser mi primer paso. Franklin Richards no fue una persona que gozó de buena salud, y sus padres dijeron que él no había pasado un solo día entero con salud. Sin embargo, perseveró en su práctica de la ley, abogacía, y defendió a la iglesia durante los días de la poligamia. Su servicio no se disminuyó por sus problemas físicos. Yo también me puedo identificar con él en este aspecto, dado que se me diagnosticó con una enfermedad debilitante cuando tenía 30 años. Se puede controlar un poco con medicamento. La vida de Franklin nos muestra que no debemos desanimarnos de servir por los desafíos físicos, sino de hacer lo mejor que podamos. Franklin Richards tenía la habilidad de pensar afuera de lo que el resto del mundo hace. Usaba su intelecto para encontrar soluciones únicas, aún soluciones que nunca se habían usado antes. Durante los días ajetreados de la poligamia, había un problema en cuanto a una propiedad que se debía mantener y no había un título. Richards no permitió que esto lo molestara, y el resultado fue el uso del alma corporativa, el cual fue el principio de la práctica que aún existe el día de hoy en la iglesia al estructurar nuestros bienes raíces. La clave fue de que él dijo: siempre lo hemos hecho de esta manera. Siempre hacía la pregunta: ¿hay una mejor manera? He seguido esa misma práctica al asistir en los Estados Unidos y en otros países y al asistir a convenciones judiciales internacionales. Una administración judicial mejor siempre se debe encontrar en una sociedad en la que siempre está cambiando, para que la justicia se pueda lograr y los derechos fundamentales como la creencia y la libertad de religión. Franklin Richards se benefició de una esposa devota y formaron un equipo que trabajaban juntos en causas importantes, incluso el sufrimiento de la mujer. A mí también se me ha bendecido con una persona dedicada, quien ve el resultado beneficioso, el cual se deriva de nuestro servicio a los demás. Finalmente, no puede haber duda de que Franklin Richards estaba dedicado a la iglesia a la que servía. Él juró seguir la dirección de la primera presidencia sin dudar. El valor del servicio se expande cuando permitimos que aquellos que han sido llamados nos proveen oportunidades. Tenía 29 años en la iglesia, empezando mis estudios de abogacía
y empezando también como un hombre casado cuando se me llamó a servir en una presidencia de estaca. El elder LeGrand Richards, del Quórum de los 12, me vio mi consternación y mis dificultades y me ofreció el siguiente consejo. Su principal responsabilidad es hacia su familia, la segunda es hacia la iglesia. Y si tiene tiempo libre, puede ganar dinero. Ahora, él esperaba que tuviese éxito en el ámbito de la abogacía, pero me estaba hablando de prioridades. Intenté seguir esas prioridades de servicio en las decisiones que tomamos. Con todo esto en mente, intentaré lo mejor que pueda para continuar sirviendo a otros y para ser digno del reconocimiento. Franklin H. Richards murió 2 años antes de la edad que ahora yo tengo y estaba aún practicando la abogacía. No me he jubilado. Aunque queda servicio por hacer, nunca debemos jubilarnos de servir a otros. Desde mi punto de vista, el servir a otros no es una cualidad admirable que beneficia a una vida más plena. El mejor ejemplo de servir de manera desinteresada hace más de 2000 años ocurrió en un jardín llamado Getsemaní y en una colina llamada Golgota. El premio del servicio es de que a través de él mismo podemos llegar a ser más como Él. Con esto en mente, acepto humildemente este premio. Gracias. I salute the Law Society. Les saludo a ustedes y a la Sociedad de Leyes y al juez Wallace por los años que he estado asociado con ellos y ver algunos de los servicios que él ha proveído. Me honra el presentar ahora al gobernador Leavitt. Como he mencionado, he tenido el privilegio de servir con él por 6 años cuando él fue gobernador del estado de Utah. Mike Leavitt, él nació aquí en Utah y él fue el mayor de 6 hijos de sus padres Dixie y Amelie. Yo admiro a sus padres y a sus hermanos. Cada uno de ellos ha sido fantástico en todo aspecto. 2 de sus hermanos, Dane y David, son básicamente muy reconocidos en la Sociedad de Leyes de BYU. A pesar de la adversidad, él siguió a su padre en el negocio de seguros, llegando a ser el presidente de dicha compañía a los 34 años. Desde entonces, la compañía ha crecido y ya ha llegado a ser la segunda más reconocida hasta ahora. Después se estableció un negocio de consultas políticas, en lo cual él se destacó muy bien. Mike llegó a ser una persona muy conocida, tanto políticamente, nacionalmente y en Utah. Yo diría de que pensando estratégicamente en la política, ese es uno de los dones más grandes que él tiene. También él tiene un sexto sentido en las estrategias políticas y él es muy fascinante al escucharlo. Cuando ustedes tengan la oportunidad, háganlo. En 1992, a los 41 años, Mike Leavitt fue elegido el gobernador número 14 del estado de Utah. Y él estuvo ahí por aproximadamente más de 3 términos. 11 años. Durante este tiempo en la oficina, él hizo muchas mejorías y Utah básicamente fue el estado que se reconoció mejor en la Unión. Él fue también elegido en la Asociación de Gobernadores y al igual él era un arquitecto de la reforma de bienestar y de seguros y seguridad para el pobre y los niños. También fue un riesgo político. Él comenzó la reconstrucción de la autopista I-15 utilizando modelos grandes y de igual manera que estuvieron bajo el presupuesto y llegaron a ser todo reconocido en el aspecto de transporte humano y también del automovilismo. De igual manera, él llegó a ser una persona como un pionero innovador
y en la educación de igual manera. Él tenía 60,000 estudiantes que estuvieron en la revista Time y fue reconocido como una de las universidades que nunca se había escuchado por tener tantos estudiantes. El gobernador Levitt llegó a ser una voz reconocida nacional y regional por ser responsable y poder acercarse más que nada al ambiente. Él mejoró de igual manera el ambiente en el área del Gran Cañón. De igual manera sacó todo aquello que era nuclear y que iba a perjudicar al estado de Utah. Y de igual manera llevó al estado hacia adelante durante las Olimpiadas de invierno del año 2000. De igual manera, en Utah se dio y se llevó a cabo la intervención política a través de Mitt Romney, que llegó a ser de gran éxito y estuvo bajo presupuesto. Una nota especial para aquellos que están aquí: el gobernador Levitt ha tenido una gran influencia en el sistema judicial de Utah. Durante este tiempo en la oficina, él señaló a 4 de 5 de los jueces supremos y uno de los terceros que también ahorita está en el banquillo. Durante el tercer término, en el año 2003, él básicamente renunció, ya que fue llamado por el presidente Bush para que pueda representar la Agencia del Ambiente. 3 años después, él fue llamado como secretario del área de salud y después de eso estuvo allí hasta el año 2009. Durante el Departamento de Servicios Humanos y para el Ambiente, él tuvo una cantidad muy grande que es equitativo a un 25% del presupuesto y tenía más de 60,000 empleados que supervisar. Al dejar la oficina, él regresó a los servicios privados. Él es presidente de los socios Levitt y es una firma de consultores de los cuales ellos ayudan a navegar el futuro y hacer transiciones de modelos de uno a otro. Después de regresar a su vida privada, él también ha servido en capacidades eclesiásticas con el Comité de Asuntos Temporales por muchos años y recuerdo que él es el único miembro que tal vez no es un oficial de la iglesia o autoridad general. En esta capacidad también él ha establecido y ha promovido la libertad de religión y ha ayudado a líderes de otras fes a poder crear diálogos y puntos importantes para poder llegar a hacer una diferencia. Deseo decirles ahora algo personal. Puedo ilustrarlo con una historia. Yo le pregunté a mi esposa, después de haberle dicho que iba a tener la oportunidad de presentar al gobernador Levitt, le pregunté, entonces, ¿qué es lo que más te sorprende de él? Bueno, siempre venías a casa y me decías, él es la persona más inteligente que yo conozco. También recuerdo muchas veces en conversaciones yo podía ver que él pensaba mucho y miraba muchas cosas que estaban dentro de ese proceso. Él por naturaleza, él colabora, él una persona que construye y de verdad se desenvuelve en muchas cosas y él puede hacer cualquier cosa. Nuestro hijo David tenía 9 años de edad y recuerdo que él tuvo la oportunidad de estar conmigo en la oficina del gobernador y el gobernador Levitt le preguntó qué estaba haciendo o qué iba a hacer durante ese verano y él le dijo que iba a jugar béisbol. Y inmediatamente le dijo, ¿sabe qué? Tú puedes tener una buena vida al poder tener un servicio de niñero y también ser entrenador de béisbol. Entonces él y su amigo establecieron un negocio un par de horas al día, ayudando a los niños que tenían 6 o 7 años y les enseñaban a jugar béisbol y al final del día les daban una barra de dulce y después se iban a un juego de béisbol. A las madres les encantaba porque era un servicio extraordinario, pero David de 9 años, él salía con unos cientos de dólares ese verano por haber hecho algo que él disfrutaba. Mike Levitt es un hombre de integridad. Yo siempre estuve muy impresionado con él y una persona de gran confianza que se mantenía en el curso de servir con aquellos principios más altos y siempre fue muy dedicado a Dios, su familia y la iglesia.
como se dice en verdad, pero en verdad deseo decirles, yo creo que el logro más grande de él y el que él estuviera en el que él está de acuerdo es que él estuvo disponible cuando él se ganó la mano de Jacqueline Smith, que está aquí con nosotros esta noche. Y ellos tienen 5 hijos, una familia hermosa. Les amamos mucho, les agradecemos que están con nosotros y estoy muy agradecido al haber presentado a Michael Olevet. Pero antes quiero darle el tiempo a Virginia Smith para una presentación de un premio. Gracias por su presentación increíble, Elder Doxy. Es mi gran privilegio ahora presentarles a los premios distinguidos de la Sociedad del J. Reuben Clark, y le invito para que pase aquí. Quiero pedir a Mary Hogland para que pueda pasar aquí, quien es la directora ejecutiva de la Sociedad de Leyes, para que pueda pasar. I must say, Debo decir, en cuanto al juez Wallace, he estado al pendiente durante años de su integridad, de su comportamiento ejemplar y de su sabiduría. Pero al haber estado en su presencia, también sé de su humildad humana y quiero felicitarlo y agradecer a la sociedad por honrarle a él. A la sociedad también quiero decirles gracias por invitarme a ser parte de este evento. Y ahora que estamos hablando del tema, quiero hablar de su misión tan noble. Recuerdo a un dicho australiano: un gallo el día de hoy y un gallo sin plumas el día de mañana. Y ahora que estoy en la segunda etapa, es bueno tener a personas tan amables como ustedes. Pero el día de hoy quiero hablar un poco en cuanto a algunas experiencias que he tenido durante mi carrera profesional. Quiero hablar de líderes a quienes he conocido, algunos buenos y otros no tan buenos. Pero antes de hacerlo, también quiero agradecer al hermano Doxy por esa introducción. Es un gran amigo mío. Mientras hablaba, recordé uno de los eventos favoritos que tuve durante mi etapa como gobernador. Durante un evento del centenario tuvimos un evento en el cual invitábamos a personas que cumplían 100 años que vinieran y celebraríamos sus vidas. Cada año había algo notable, algo que valía la pena recordar. Y lo que recordé es que una de las personas más de mayor edad que vinieron fue el abuelo, el bisabuelo de la esposa del hermano Doxy, quien vino y nos recitó bastante poesía. Y en otro año vino un señor que tenía 102 años. Su esposa tenía apenas 99 nada más. Llevaban 77 años de casados. Y así es como yo respondí. Dije, 77 años es mucho tiempo. Y para demostrar que nunca pierde su sentido del humor, él dijo en una voz similar a esta: sí, es mucho tiempo. Pero nos vamos a divorciar. Yo dije, ¿después de 77 años se van a divorciar? ¿Por qué ahora? Porque queríamos esperar hasta que murieran los hijos. Jackie Jackie y yo llevamos 43 años y me estoy aferrando para usar esa línea un día más adelante.
En septiembre del primer año en el que Jackie y yo servimos, estábamos en Washington, D.C. Fuimos a algunas reuniones a la Casa Blanca. Había en aquel entonces, estaban ocurriendo negociaciones que llevaban ya meses entre el PLO e Israel. Y lo que ocurrió es que habían concertado un trato y habían acordado venir a los Estados Unidos para anunciar el trato. Se iba a hacer el anuncio, lo iba a hacer el Yasser Arafat del ejército palestino, y en aquel entonces el ministro de Israel iba a estar presente. Todos ya sabíamos o ya sabemos en cuanto al conflicto que ocurre entre los judíos y los árabes. Él ya había sido ministro en 1991 y había llegado con la idea de encontrar la paz, y empezó inmediatamente a descontinuar el hecho de las políticas que habían estado ocurriendo. Y llegaron a un acuerdo en un grupo de principios de gobierno que ellos esperaban iban a traer paz, o al menos iniciar un proceso para lograr la paz. Se nos invitó a venir a la ceremonia de firmamento de este tratado. Estábamos en la primera fila y nos sentamos a la pura orilla de la mesa en la que se iba a firmar el documento. Por alguna razón había un retraso y se estaban preguntando mucho si había ocurrido algún conflicto diplomático. Finalmente una voz dice: damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, el ministro de Israel y el director del ejército palestino, todos entraron simultáneamente. El presidente Clinton estaba en el medio. El presidente Rabin estaba a la derecha y a la izquierda estaba Yasser Arafat con su atuendo típico. Recuerdo que hubo una pausa sin música y los tres avanzaron en el pasillo. Se sentaron en las partes opuestas de una mesa que estaba sobre un escenario. El presidente habló y después Yasser Arafat habló. Después, Rabin, quien había sido un general de alto rango, tomó la palabra. Su comportamiento y sus palabras eran un poco sombrías. No se escuchaba nada positivo en esa ocasión. Sus palabras nunca se me van a olvidar. Somos soldados quienes hemos regresado de batallas manchados de sangre, dijo. Hemos visto a nuestros parientes y amigos morir ante nuestros ojos. Hemos peleado ante ustedes, los palestinos. Pero les decimos el día de hoy, con una voz clara y fuerte, ya no más sangre ni suerte, no más. Debemos dar paz. Y llegó el momento de firmar el acuerdo. Había un silencio en toda la sala, en este salón de la Casa Blanca. Y se escuchaba el sonido de helicópteros que simbolizaba que había preocupaciones de seguridad en un evento de este tipo. Yo podía ver la bandera estadounidense que estaba arriba de la oficina de Eisenhower. Era un día de septiembre en Washington. Y fue algo tan importante para mí que los Estados Unidos, aunque no se habían involucrado totalmente en estas negociaciones, sino que los Estados Unidos fue el lugar al que vinieron para anunciarlo porque sabían lo importante que eran los Estados Unidos en el contexto de este tipo de acuerdos. A la misma vez se escuchaba el clic y el flash de muchas cámaras. El mundo observó y al hacerlo había gente que protestaba, que estaban gritando su oposición a este tratado.
Se firmó el documento, se alejaron de la mesa y el mundo prestó atención para ver si estos enemigos, quienes representan civilizaciones que han estado en guerra durante cientos de años, iban a darse la mano. Quizás recuerden la fotografía del presidente de los Estados Unidos con sus brazos abiertos, Yasser Arafat a su izquierda y el otro representante al otro lado, y se estrecharon la mano. Fue un momento histórico. Los enemigos de este acuerdo eran muchos. Y en una declaración 2 años después, se supo que Rabin fue asesinado 2 años después mientras estaba atendiendo una reunión en la que se apoyaban los puntos de este tratado. Los eruditos y diplomáticos durante décadas, antes y después, y seguirán en el futuro, seguirán debatiendo si este acuerdo valió la pena o no. Pero lo que yo sé es lo siguiente: Yasser Rabin sigue siendo en mi mente un símbolo de un liderazgo, de una persona que dirige un país. El siguiente relato enseña un poco de historia, de lo que ocurrió en Norteamérica, y también quiero hablar de algunas amistades que formé. En la década de 1980 recordarán a Daniel Ortega, un dictador marxista. Daniel Ortega, a la edad de 15 años, fue detenido debido a comportamiento que contradecía los puntos de vista políticos. Después fue arrestado por robar una rama de un banco y llevaba un arma. Se dice que mientras servía su sentencia por ese robo, fue torturado, fue maltratado de maneras que sus sentimientos antigobierno se expandieron aún más. Después se fue a Cuba, en donde aprendió tácticas de guerra guerrilla y apoyaba a los grupos de guerrillas que se levantaban en contra del gobierno. Apoyó a otras organizaciones y apoyaba más que a los partidos políticos. Se hablaba de temas para ayudar al pueblo a encontrar trabajo, a tener bienestar y comida. Se esperaba que se iban a apoyar estas metas de expandir también las Fuerzas Armadas. En los 70, muchos recordarán que Ortega y los sandinistas finalmente derrocaron al gobierno con una revolución y tomaron el gobierno por fuerza. No solamente el gobierno, sino muchas propiedades que la gente tenía. Su meta era expandir la revolución marxista en todo Centroamérica. Ahora, ¿cómo debió haber respondido Estados Unidos? Se convirtió en un asunto de suma polémica. Muchos en el Congreso querían que los Estados Unidos interviniera y otros se preocupaban del tipo de consecuencias que traería, similar a lo que ocurrió en Vietnam, si intervenían militarmente. Finalmente, el Congreso decidió que no se iban a utilizar ningún tipo de propiedades o ayuda de los Estados Unidos para apoyar esta intervención. Se empezaron a utilizar muchas maneras para apoyar a la oposición, un grupo que se llamaba los Contras, quienes eran enemigos de Daniel Ortega y los sandinistas. Se hizo un escándalo en el segundo término de la administración de Ronald Reagan. Ortega y los sandinistas
derrocaron el gobierno y continuaban controlándolo hasta la década de los 90. Pero para aquel entonces, el gobierno ya había destruido la economía de tal manera en Nicaragua que la gente, todo lo que querían, no podían recibir más de Daniel Ortega y el país empezó a dirigirse hacia la democracia de nuevo. Así que ahora, Daniel Ortega, que ya no estaba en el gobierno, era todavía el cabeza del partido sandinista. Tomó dos decisiones pragmáticas. La primera era el miembro de la religión católica y, número dos, empezó a cambiar su ideología de su partido, los sandinistas, del marxismo hacia el socialismo democrático. Después se postuló como candidato a la presidencia de Nicaragua y en 1996 y en el 2001 perdió ambas veces de manera similar. Debido a que el país tenía ya diferentes partidos políticos, para llegar a ser presidente era ley de que el candidato debía recibir 45% del voto popular. Y cada vez que postuló para la presidencia, Daniel Ortega recibía el 38%, lo cual era abajo del 45%, y en las elecciones siempre llegaba con menos votos que sus contrincantes. Arnoldo Elman fue elegido como presidente. Fue el líder del partido más conservador de Nicaragua y en los 80s tenía un oponente sandinista. Así que supongo que esta fue una pérdida un poco, le dolió un poco a Daniel Ortega. Se involucraron en muchos escándalos y en el 2001 también perdió, al igual que Ortega había perdido. Elman también fue arrestado por causa de corrupción y se le dieron 20 años en prisión. El Partido Conservador de Elman tenía la preposición de tratar todo de manera muy política. Daniel Ortega vio una oportunidad allí. Ortega era el sandinista izquierdista, Elman era el extremo de la derecha. Ortega propuso lo que ellos se refieren en Nicaragua a lo que se llama el PACO. Trajeron a la izquierda y a la derecha juntos y juntos juntaron votos para controlar el Congreso en su rama legislativa y sacaron proyectos para cambiar las leyes para que el porcentaje para ser presidente no fuera ya 45%, sino 38%. Así que en la elección del 2006, Daniel Ortega otra vez se postuló, recibió sus 38%, pero esta vez fue suficiente para llegar a ser presidente y Daniel Ortega fue presidente de Nicaragua de nuevo, pero esta vez no hubo revolución. Fue elegido de manera democrática. Ahora, esto creó una situación diplomática muy compleja para los Estados Unidos. Nos gusta apoyar a los países que practican la democracia. Su campaña había hecho muchos gestos amigables a los Estados Unidos, pero no había nada en su historial que nos hiciera pensar que iba a ser un amigo de la democracia o de los Estados Unidos. Yo en aquel entonces era el secretario de Salud y Servicios Humanos y había pasado mucho tiempo en Centroamérica tratando con muchos tipos de problemas, preparaciones pandémicas, seguridad de la comida. La Casa Blanca en aquel entonces se estaba enfocando en las guerras que ocurrían en el Medio Oriente
Y yo había ido a la Casa Blanca en repetidas ocasiones y había dicho, me preocupa mucho lo que está ocurriendo en Centroamérica. Siento que los últimos 30 años de progreso se están desvaneciendo. Y sugiero que quizás quien se quieran deba hacer una visita presidencial a Centroamérica. La pregunta se debía hacer. ¿Debía los Estados Unidos enviar a una delegación a Nicaragua a la inauguración de Daniel Ortega? El presidente dijo, Leavitt habla mucho de esto, vamos a enviarlo a él. Así que recibí una llamada de la Casa Blanca. Se me decía que iba a representar al presidente de los Estados Unidos en la presentación del presidente Daniel Ortega. Fuimos a Managua con la delegación y no tengo tiempo para compartirles todas las circunstancias del evento, pero les voy a decir un par nada más. Se me pidió ver al presidente Ortega en las oficinas de los sandinistas. Era un lugar residencial, un edificio en un vecindario residencial. Me recibió su esposa, quien era una persona espiritual. Había pintado las paredes de muchos colores distintos y había un ojo en una de las paredes que nos observaba a todos. Traté de mantener la conversación más personal para conocerlos de mejor manera en vez de hablar de cualquier tema diplomático. Solamente quería que supieran que los Estados Unidos estaba allí. Y realmente me disfruté su compañía. El día siguiente fue la presentación y ocurrió al aire libre. Empezó a la 1 de la tarde. A la 1:30 aún no empezaba. 1:45 todavía no empezaba. Finalmente a las 2 de la tarde se nos invita a entrar a un salón pequeño como visitantes diplomáticos para esperar allí. Antes de entrar, yo ya había hablado con la persona al lado mío, quien se presentó y me dijo que era Arnoldo Allman, quien era el presidente previo del país de Nicaragua. Yo pensé que él estaba en la cárcel sirviendo una sentencia de 20 años, pero lo que ocurrió es que una vez que se hizo el PACO, a él se le había permitido un arresto de casa y tenía la oportunidad de recibir más excepciones médicas, al punto de que estaba al lado del representante de los Estados Unidos en la presentación del presidente de Nicaragua. Un trato muy conveniente para ambos, la derecha y la izquierda. Bueno, cuando entramos nos dimos cuenta de que la razón por la que esto en realidad se estaba retrasando era por un invitado muy importante no había llegado. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, iba a llegar a esta presentación y este señor aún no llegaba y no podíamos empezar sin él. Tal como ocurrió después, fue un invitado especial porque en esa región él era importante por el petróleo. Y nos enteramos después de que la campaña de los sandinistas se había financiado con un mecanismo financiero muy interesante al cual Chávez había hecho una donación por medio del petróleo, lo cual después se representó como un regalo a la gente a un precio que era un poco más bajo de lo que ellos podían pagar, pero ellos lo recibieron gratis, de modo que toda la campaña de los sandinistas se pagó con la venta de este petróleo, así que era un invitado muy importante. De hecho, era el discursante principal y se robó todo el evento, toda la atención. Ahora, los Estados Unidos no estaba teniendo muchas visitas diplomáticas con Hugo Chávez, como recordarán, pero ahí estaba, en un cuarto pequeño con Daniel Ortega, quien se me acercó para presentarme a Hugo Chávez.
Escuchaba a un intérprete detrás de mí interpretando lo que se decía entre ellos y me presentó como la persona de los Estados Unidos. Es un hombre muy, muy bueno, le va a encantar conocerlo. Chávez caminó derechito hacia mí y se me acercó demasiado para hacer su papel normal de ser una persona que intimida. Me dijo, sin presentarse, ¿cómo está la mortalidad de infantes en los Estados Unidos? Y yo, quien no tenía ni la menor idea de cómo responderle, le dije, está mejorando, ¿cómo está la de Venezuela? Me dice, tenemos problemas, pero en Cuba, ahí es donde lo están haciendo muy bien. Yo creo que yo fui uno de los pocos diplomáticos de los Estados Unidos que tuvo una conversación de este tipo con Hugo Chávez. Comento todo esto porque ambas son muy distintos líderes. Recuerdo a uno de ellos, quien era un gran líder de un país, y también recuerdo a Daniel Ortega como una persona muy habilidosa que jugaba juegos. Para mí, el representar un país es hacer lo mejor, hacer lo correcto, simplemente porque es lo correcto. El jugar juegos es solamente encontrar la manera de ganar sin importar el precio. La realidad en el mundo de la política, líderes efectivos deben de ser ambas cosas. Deben de ser buenos líderes y también tienen que tener la capacidad de entender cómo encontrar la manera de ganar siguiendo las reglas. Y ha sido mi observación de que cada líder político trabaja por medio de un juego que equivale a cero, en el cual tienen que equilibrar estas dos partes. Por experiencia personal, les digo que cuando son así acá arriba de líderes y un poco de personas que solo juegan juegos, entre más alto sea el nivel de su capacidad para ganar, creo que serán más cómodos. Lo menciono porque he estado hablando de políticas, pero ¿puedo decir que todos estamos involucrados en la política? La política no solamente es dirigir gobierno, sino es cada momento en el que se toma una decisión que afecta a las personas, una decisión que divide dinero o influencia. Hay políticas en las artes, en la educación, hay política en medicina, hay política en la abogacía. Así que esta noche los dejo con el siguiente desafío. Seamos líderes. Sigamos la admonición de la Escritura. Que sigamos la manera correcta de actuar. Y al hacerlo sabremos en el corazón que es correcto, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta noche y agradecemos tanto el consejo y la instrucción que hemos recibido esta noche y la guía que la Sociedad de Leyes de J. Reuben Clark nos da. Agradecemos el espíritu que sentimos. Por favor, ayúdanos para que podamos reunirnos para servir y en cada uno de los capítulos en donde se necesite nuestro servicio, y pedimos para que viajemos con seguridad y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.